el ancho camino del gótico español. Si en España hay un pórtico adecuado para cualquier viajero, ese es Roncesvalles, que se abre paso a través de la bruma de los Pirineos navarros. Desde tiempo inmemorial, las más diversas corrientes sociales, militares, artísticas o piadosas han debido pasar por esta entrañable encrucijada. Por este pasadizo, los peregrinos camino de Santiago mojaban sus dedos por primera vez en agua bendita de tierras españolas. La historia y la leyenda se confunden al recordar la famosa derrota de Carlomagno y la muerte de Roldán. La capilla de Santiago, muy sencilla, con 2 tramos ojivales, data del siglo XIII. Relevante importancia en el arte gótico tiene la iglesia de la Colegiata, maravillosa obra arquitectónica del más depurado estilo. Edificada a principios del siglo XIII, pertenece a los albores del gótico francés. Este claustro sustituyó al antiguo hundido por la nieve. La Colegiata atesora una rica colección de obras de arte, entre ellas algunas piezas de orfebrería gótica, legado inestimable de los artífices medievales. La cruz de los peregrinos queda atrás y seguimos hacia Pamplona, que con 2000 años de historia se asienta sobre una meseta a orillas del río Arga. La ciudad fue fortificada por los austrias con esta muralla. La catedral, del siglo XIV y de estilo gótico, conserva restos de la primitiva iglesia románica. Es magnífico el sepulcro de los reyes de Navarra. Su claustro es considerado como uno de los más perfectos de Europa. Campo típico del norte de España, con verdes de múltiples matices, que nos traslada hasta Vitoria. La catedral de Vitoria, elegante, de esbeltas proporciones, es piedra de toque del gótico vascongado. Estamos en tierras del Cid. Burgos se alza a mitad de camino entre Madrid y la frontera francesa. El rey Fernando III el Santo perfila en filigrana de piedra el gótico burgalés que hizo escuela. Al iniciar nuestro recorrido, nos detenemos junto al monumento del castellano más famoso, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Múltiples son las obras góticas existentes en Burgos, entre ellas las iglesias de San Gil, San Esteban y San Nicolás. El monasterio de las Huelgas, fundado a principios del siglo XII, es famoso en la historia de la cristiandad y del derecho por las atribuciones de su abadesa, casi tan señora de Castilla como la misma reina. Al adentrarnos en su interior, el gótico se hace presente también en las tumbas próximas a la puerta. El claustro y muchos otros detalles evidencian cierta influencia francesa. Los restos de los reyes fundadores, don Alfonso VIII y doña Leonor de Inglaterra, reposan en este lugar. El principal monumento de Burgos es la catedral, una de las más bellas y representativas del país, y que por su proyección y contenido tiene relieve auténticamente universal. El templo llena la ciudad entera. La vieja Castilla aceptaba íntegramente el gótico, y el rey Fernando III el Santo no fue ajeno a estos gustos, poniendo la primera piedra de esta catedral en 1221. Sus portadas, decoradas con gran riqueza, suponen un compendio del estilo gótico escultural. En el interior, la portada del claustro, esculpida en el siglo XIII, en estrecha afinidad con el arte de Reims. Las esbeltas figuras que la enmarcan tienen, sin embargo, una gracia totalmente nueva. Las alas del claustro abren sus estilizados ventanales a un patio con árboles. Dentro se distribuye un bello conjunto de artísticas capillas. En el mundo gótico hay pocos ejemplares que puedan igualar a la capilla de los condestables, cuyos gallardos arcos velan los inmóviles sueños de sus fundadores.
Bajo esos mismos arcos, manifestaciones artísticas del momento acogen dentro del marco de los festivales de España conciertos de música antigua, con lo que nos despedimos de este maravilloso monumento, no sin el pesar de no habernos podido detener más en cada una de las obras de arte que encierra: coro, museo, salas. Nuestro itinerario nos acerca hasta Palencia, tierra en ocasiones fértil y en otras de pedregal, pero siempre hospitalaria y generosa. A orillas del río Carrión, la ciudad parece un oasis en medio de la enorme extensión de la tierra de campos. En la primera mitad del siglo XIV se construye la catedral. Sus obras, que tuvieron larguísima duración, dieron por resultado un limpio edificio gótico. El trascoro está atribuido a Diego y Gil de Siloé. En lo alto, las armas de los reyes católicos. El políptico, del mismo retablo, es una pintura valiosísima de escuela flamenca. Sus tapices están catalogados entre los mejores del mundo. La iglesia de San Miguel es otra de las manifestaciones góticas palentinas, así como estas tumbas del siglo XIII de su museo arqueológico. Paisaje palentino o paisaje leonés. Ambos se unen bajo la frase del poeta Machado: son tierras para el águila. Los orígenes de la ciudad de León se remontan a la creación del campo romano de la Legión Séptima Gémina. En León, la historia se hace piedra en su grandiosa catedral, cuya construcción se inició en los últimos años del siglo XIII y tardó más de 100 en terminarse. Es muy notable que la maravillosa pulcra leonina, hija de todo un siglo, luzca la mayor unidad de estilo entre todas las grandes fundaciones del alborear gótico. El gótico, esbelto y alado, superando la pesadez de formas anteriores, arbitra para aligerar cargas, grandes ventanales que se cierran con vidrieras. Los vitrales de la Catedral de León constituyen un mundo de color y de armonía, con un equilibrio de luces inigualable. Son bellísimas las pinturas del retablo del altar mayor. El antiguo Hospital de los Peregrinos de San Marcos es uno de los monumentos más característicos de la ciudad. Convertido actualmente en un magnífico hotel, ofrece al viajero, juntamente con otros establecimientos análogos, extendidos por toda España, una garantía de modernidad y confort. En el trayecto de León hacia Salamanca, surge de nuevo el monasterio de Moreruela, cuna del gótico en España, ahora en estado semiderruido, pero que todavía permite apreciar la belleza de sus líneas. Campo salmantino, con su peculiar ganadería y con sus atardeceres de ensoñadora nostalgia. El Tormes se desliza lentamente a los pies de Salamanca, arrullando a la ciudad con el suave murmullo de sus aguas. Fue primitivamente un campamento romano. Salamanca posee la mejor y más perfecta plaza mayor de España. Cuenta con 2 catedrales, cuyas torres de distintos estilos se mezclan en la perspectiva. La catedral vieja es románica, la nueva, gótica. Las puertas de la catedral nueva, ornadas de esculturas, el trazado general que permite dar una gran luminosidad al interior. Todo el conjunto produce una impresión de grandiosidad que difícilmente se iguala en otros templos españoles. La catedral vieja, pese a sus arcos apuntados, es románica. Al entrar, está la pequeña capillita de San Martín, con excepcionales pinturas murales góticas. No cabe alejarse de Salamanca sin una visita obligada a la universidad, ya que en su claustro alto
podemos admirar la puerta gótica que da entrada a la biblioteca. Ávila del Rey, Ávila de los Caballeros, Ávila de Santa Teresa, cuya impalpable presencia impregna hasta sus increíbles murallas medievales, que parecen perderse en la lejanía y que confieren a la ciudad el título de la mejor amurallada del mundo. 9 puertas dan acceso a Ávila. Por una se entra al convento de Santa Teresa. La catedral, en su línea de transición, representa uno de los conjuntos góticos españoles de mayor carácter. La portada de los Apóstoles ejemplifica ese canon de corrección que resulta de orientar hacia lo estrictamente bello los excesos esculturales románicos. Al llegar a la vecina Segovia, cuyo monumental acueducto se nos revela una vez más como una maravilla mundial, vienen a la memoria las palabras del Marqués de Lozoya. La luz hace que una tarde en Segovia, singularmente en los últimos meses del estío, sea una fiesta que no se olvida nunca. La catedral, postrer manifestación del gótico, ya en pleno renacimiento, ha merecido ser llamada la Dama de las Catedrales. Tras un reposado paseo por el claustro catedralicio, recorremos la ciudad, toda ella llena de monumentos. El Palacio de los Condes de Alpuente, el histórico Alcázar, vigía señero de la ciudad, la Casa de los Picos, que nos lleva al centro mismo, con sus calles típicas que proliferan en reclamos turísticos. No podemos alejarnos de Segovia sin saborear uno de esos magníficos asados que son la base de su característica gastronomía, bien preparado por el mesonero mayor de Castilla. Llegados de Segovia, Toledo ofrece una visión en la que destacan las altas torres de la catedral y su famoso alcázar. La leyenda supone a la ciudad fundada por descendientes de Noé, 2000 años antes de Cristo. A orillas del Tajo, siempre fue considerada como una excepcional plaza fuerte, a la que actualmente aún se da acceso a través de puertas tan famosas como las de Bisagra, o de puentes como el de San Martín, en el que Toledo emplaza ya sus andares góticos. Fortaleza en lejanos tiempos, el Alcázar da testimonio en la actualidad de modernas gestas heroicas. Lo más importante en cuanto al arte gótico se refiere es la catedral, que con la de Burgos y León constituye el conjunto más completo de este estilo. Portadas del reloj y de los leones, portadas góticas que parecen repetir en tonos diferentes una misma escala sinfónica de belleza. Combinación de motivos ornamentales, de estilos, de gustos, que alcanza en Toledo a toda la catedral. Ciertas características del edificio lo convierten en la más autóctona de las catedrales que se elevaron en España durante el periodo gótico. El retablo de la capilla mayor corresponde al gótico flamígero con bellísima custodia y sepulcros reales a los lados, también de prodigiosa talla gótica. En la doble sillería del coro se hace patente la lucha entre gótico y renacimiento. La sillería baja es gótica. El exterior del coro está compuesto por una serie de 56 tallas con escenas de la Biblia. El tesoro catedralicio es incomparable. Códices y miniaturas, cuadros del Greco y otros autores. Se tardaría mucho tiempo en admirar todo lo que encierra esta fabulosa catedral. El monasterio de San Juan de los Reyes representa la huella indeleble que dejaran en Toledo los reyes católicos. Esta portada de la Casa de los Toledo y la fachada de la Posada de la Hermandad son buena muestra de las construcciones góticas civiles que la ciudad alberga. Toledo posee una industria muy peculiar y famosa en el mundo entero: damasquinado y espadería, que se trabaja con depurado estilo artesanal. Desde Toledo, a través de una comarca de amplios horizontes, nos acercamos a la medieval y caballerosa Sigüenza. Sigüenza,
verdadera fortaleza que preside su castillo, nos ofrece también la imagen reciamente militar de su catedral. Con su planta románica y su acabado gótico de gusto francés, es un claro ejemplo del dualismo religioso-militar propio de la época de cruzadas. En su interior, la imagen del doncel, don Martín Vázquez de Arce, que nos admira por su melancolía y por el cariño que pusiera en ella su anónimo creador. Por tierras sorianas, el monasterio de Santa María de la Huerta es una magnífica muestra del callado espíritu conventual de la orden cisterciense. Todo invita aquí al recogimiento. El ambiente de ascetismo que respira el conjunto se prolonga al refectorio, que recoge las esencias del primer gótico francés y en el que destaca la gracia maestra de la tribuna del lector. A la orilla del Ebro, Zaragoza se muestra al viajero majestuosa y acogedora. El Museo de Etnología proporciona una estampa llena de sabor del ambiente rústico aragonés, prólogo adecuado a la visita que la ciudad merece. La SEO, con su compendio de estilos diferentes, fue construyéndose entre los siglos XIV y XVII. Debe destacarse su fachada gótico-mudéjar, prototipo de este estilo aragonés, que se prolonga a la bóveda que cubre la capilla de la parroquieta. Mención especial merece la elegancia y armonía de la balconada, conocida como el Arco del Deán. A mediados del siglo XV, el maestro Pere Joan proyecta el magnífico retablo de alabastro policromado del altar mayor. La talla fina y delicada de sus esculturas parece cobrar vida con el juego de sombras. Adentrándonos en Cataluña, Lérida supone un remanso de calma que vislumbramos desde el claustro mirador de su catedral antigua, el mayor de Europa, y que combina armoniosamente los estilos gótico y románico, característica de transición de todo el conjunto. Desde otro ángulo, se evidencian los amurallamientos que convirtieran a la catedral en una auténtica fortaleza. Presidida por su espléndido campanario, erguido, casi inaccesible, se reviste también de ese aire típico entre religioso y castrense. Campo Tarraconense. La vía augusta que enmarca el Arco de Bará nos encamina hacia una de las ciudades más famosas del Imperio Romano. Hija esencial del Mare Nostrum, Tarragona se asienta entre el Mediterráneo y la robustez armoniosa de su catedral. Edificio de transición, nos admira su portada principal, en la que elementos arquitectónicos y esculturales componen un conjunto de perfecta simetría y gran belleza. Obra maestra de la escultura gótica catalana es el sepulcro de don Juan de Aragón. Los detalles de ornamentos y vestiduras, la dulce expresión del rostro, todo el conjunto evidencian la maestría de su anónimo autor. El más importante escultor de Cataluña, Pere Joan, ejecuta en alabastro el retablo de Santa Tecla. Ritmo, serenidad, claridad de concepción y un dominio absoluto del cincel transforman la piedra en dramático impulso, tejido alrededor del martirio de la Santa. De Bernat Martorell, la figura mejor dotada en la pintura catalana del XV, es el retablo lleno de equilibrio de San Miguel. Desde Tarragona hacia el sur, la Costa Dorada anima la vista del viajero con sus playas, sus bañistas, su ambiente de diversión. La mirada se deja mecer sobre el mar mientras llegamos a Valencia. Una paella bien condimentada servirá de prólogo adecuado a nuestra visita a la ciudad. Valencia combina la elegancia provenzal, la gracia italiana y la fantasía mora. La catedral, en medio de la ciudad, mezcla de los estilos románico, gótico y barroco, levanta como un símbolo el recio porte de su campanario, la torre octogonal del Miquelete.
La Lonja de Valencia es un magnífico ejemplo del gótico civil mediterráneo. Se comprende que si la riqueza fluía de las contrataciones, las sedes de las finanzas poseyeran estos edificios proporcionadamente ricos. La llegada a Mallorca es siempre magnífica. La bahía de Palma, el puerto, las embarcaciones. Mallorca, la mayor concentración hotelera de España y seguramente de Europa, ofrece al viajero una permanente tentación para el recreo. La Catedral de Palma fue fundada por el gran Jaime I el Conquistador. Concebida con un amplio criterio espacial, constituye un ejemplo de simplificación del gótico catalán. También nos acercaremos a la lonja, que siguiendo los esquemas arquitectónicos del arte religioso, representa otra magnífica muestra de este tipo de gótico civil. Y a través del Mare Nostrum llegamos a Barcelona, la más europea de las ciudades españolas. Abierta, cosmopolita, marítima e industrial, cuajada en una multitud de culturas que se superponen y entrecruzan. En su centro, apretadamente ceñidos por la ciudad moderna, el barrio gótico, la catedral. Con su característica verticalidad, sus vidrieras policromadas, su armoniosa portada, la Catedral de Barcelona sirve de pauta al gótico catalán. Los rasgados ventanales y el pequeño triforio intentan dar al interior la mayor luminosidad posible. El púlpito, que pertenece al último periodo gótico, está realizado en una original mezcla de madera y piedra. Si nos adentramos en el barrio gótico, cada edificio, cada esquina, supone un descubrimiento. Puede ser la recogida figura de un obispo lleno de dignidad y calma. Una fachada ornada de gárgolas. Esa balconada construida en este siglo, pero que en nada altera la belleza del conjunto. Esta escultura marcial y airosa de San Jorge sirve de pórtico a nuestra visita al Palacio de la Generalidad de Cataluña. En el interior, el balconaje corrido de su patio y la escalinata, probablemente la más bella de cuantas viese la Europa del medievo, constituyen una muestra muy representativa del gótico civil catalán. La pintura catalana evidencia la sensibilidad maestra de sus creadores en este retablo de la Transfiguración, de la catedral, o en el naturalismo estilizado y algo en la línea de los primitivos italianos que se refleja en las pinturas de la capilla de San Miguel en el monasterio de Pedralbes. Fundado a principios del siglo XIV, este edificio inicia, con su campanario octogonal, la serie de torres catalanas con planta de polígono. La afición barcelonesa para la música es tradicional. Qué mejor despedida de la ciudad que un concierto nocturno bajo el marco gótico del antiguo Hospital de la Santa Cruz. Hacia el norte, camino de Gerona, la Costa Brava es un nuevo recreo en el que la naturaleza ha creado también, a su modo, un concierto de belleza paisajística. Gerona, cuyo origen se pierde en la más remota historia, ciudad hecha de piedra y agua, merece un recorrido palmo a palmo. Un paseo por esas calles tan llenas de sabor, donde parece haberse detenido el tiempo. La catedral une la majestad de las enormes dimensiones de su única nave
con una simplicidad de medios arquitectónicos absolutamente nueva en su época. Dentro, una de las piezas maestras del arte de los metales, el retablo de plata, con una serie de escenas interpretadas con el mismo sentir sienés de los pintores contemporáneos. El San Carlomagno, en alabastro policromado, una de las obras más amables de la escultura gótica catalana. También la Biblia de Carlos V, precioso códice miniado que conserva intactos y deslumbrantes los colores y acabado de su época. Nuestro paso va presintiendo el final del camino. A través de parajes de increíble belleza, nos adentramos en los Pirineos. En un valle rodeado de montañas, el monasterio de San Juan de las Abadesas, fundado allá por el siglo IX, guarda en su interior una joya delicada. El soberbio retablo tallado en mármol de la Virgen Blanca, con la imagen de María en el centro y los paneles laterales llenos de historias. Aunque algo alejada de nuestra ruta, no podemos olvidar Sevilla, la dorada e inmortal ciudad andaluza, en cuya catedral la ancha imaginación meridional altera los cánones tradicionales del estilo gótico. Aquí, la mayor preocupación son las dimensiones, con una espléndida masa monumental cuyas 5 naves y capillas adyacentes necesitaron un siglo para rematarse. Atrás hemos dejado un largo recorrido. Nuestro camino podría desplegarse por toda la geografía de España. Con todo, ha supuesto un panorama significativo, un deambular ilusionado por las mejores esencias del gótico español.